¿Saben qué es lo más frustrante de mi trabajo? Cuando un paciente sale insatisfecho y no entiendo la razón, simplemente no nos entendimos. Y la razón en realidad es dolorosamente simple. El paciente vino sin prepararse, no trajo los documentos necesarios, no pudo explicar qué le dolía, olvidó mencionar diagnósticos importantes o simplemente asintió con la cabeza durante la consulta y luego resultó que en realidad no entendió nada. Creo que muchos de ustedes se reconocieron en esta situación, cuando el doctor les dice algo y pregunta, ¿todo claro? ¿Entendiste? Y ustedes dicen que sí, pero en realidad no entendieron nada. Y es aquí donde empiezan los problemas, correcciones, consultas repetidas, tiempo y dinero perdidos, y lo más importante, una mala impresión del tratamiento. Por eso hice esta lista de verificación, no para complicarles la vida, sino para que obtengan el resultado que desean. Para que no haya malentendidos, decepciones, ni pensamientos como «eso no era lo que quería decir». Analizaremos cómo prepararse para ir al dentista y aprovechar al máximo la consulta. Les daré un ejemplo algo aterrador pero muy claro que ocurrió en la práctica. Cuando yo era un especialista joven en una gran clínica de cadena en San Petersburgo, llegó un paciente que necesitaba rehabilitación total. Había que extraer varios dientes, poner implantes y restaurar la función masticatoria. Y todo este procedimiento de una cirugía muy compleja debía realizarse bajo sedación, es decir, sedación bajo anestesia. El paciente ocultó a nuestros anestesiólogos la información de que literalmente hace medio año le realizaron una cirugía por un traumatismo cráneoencefálico. Este es un factor muy importante que simplemente no mencionó en el cuestionario. Al final, tras administrar medicamentos fuertes, se hicieron algunas manipulaciones. Durante la operación sucedió lo peor, un desenlace fatal, simplemente porque los anestesiólogos no tenían información. Después todo esto se exagera. En los medios dicen que unos dentistas mataron al paciente y se desata un gran escándalo. Pero en realidad todo esto sucedió simplemente porque hasta ahora no está claro por qué el paciente no lo indicó, pero el paciente no proporcionó información completa sobre el estado de su salud. Si los anestesiólogos hubieran sabido esta información y la hubieran tenido sobre que al paciente literalmente hace medio año le realizaron una operación muy complicada, sin duda no lo habrían aceptado para el procedimiento y seguramente no se habría realizado ningún procedimiento. Quizá por esa razón lo ocultó, es terrible. En cada clínica, como al firmar un contrato, primero te piden llenar un cuestionario sobre alergias o enfermedades crónicas. Pero, lamentablemente, aunque parezca algo obvio y claro, muchos pacientes ignoran esa información. Pero si tienes alguna enfermedad crónica y tomas medicamentos de manera regular, puede que ni siquiera recuerdes sus nombres o tal vez no estén todos los medicamentos ahí. Recuerda, es mejor escribir la lista y mostrársela al médico. Esto es muy importante para nosotros para poder elegir el tratamiento correcto y el método adecuado de tratamiento. En su caso específico, no, el dentista debe saberlo, ¿no? Y por supuesto, sobre enfermedades como el cáncer. Incluso si está en remisión, incluso si le dieron el diagnóstico hace 3 años y ahora todo está bien, usted está en etapa de remisión. Sobre el hecho de que haya antecedentes y un diagnóstico de cáncer, no importa la etiología, es decir, el tipo o el órgano afectado por el cáncer, de todos modos, debe informarle esto a su dentista. Todo esto es muy importante para poder elegir el método de tratamiento adecuado específicamente para su caso y tomar en cuenta todos estos factores. Y si, por ejemplo, acude con un dolor agudo, es necesario entender exactamente cómo le duele. Esto es clave para el diagnóstico. Permítame explicar qué significa el dolor. Por ejemplo, siente dolor en el momento en que muerde alimentos duros. O el dolor aumenta solo por las noches, o la molestia aparece únicamente cuando consume alimentos calientes o fríos. Gracias a este historial previo de por qué le duele el diente, podremos hacer un diagnóstico más preciso. Por eso, ponga atención a sus sensaciones. ¿Su dolor es sordo o agudo? Y lo más importante es identificar alguna secuencia. ¿En qué situaciones se manifiesta con mayor intensidad? Algunos pacientes pueden quejarse de que, por ejemplo, el diente solo duele al momento de cepillarse los dientes o cuando consumen únicamente productos ácidos. Es importante que lo entendamos. Destaquen estos momentos en un apartado especial y comuníquenselos a su dentista. Frecuentemente, cuando llaman a la clínica para agendar una cita, el administrador solo recibe información breve sobre que desean ver al médico por dolor de diente. Pero después de eso, no hay una comprensión de qué tanto les molesta.
Es mejor que también le den al administrador la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, si tienen un dolor agudo y muy fuerte, vale la pena decirlo para que el administrador, al agendar su cita con el doctor, les asigne suficiente tiempo y el doctor pueda brindarles la atención de primeros auxilios necesaria. Porque al agendar su consulta, puede que solo les asigne media hora y eso simplemente no será suficiente para brindarles una atención calificada y adecuada. O puede agendarles una cita de 1 hora u hora y media, ya que tienen un problema serio que necesita un enfoque más cuidadoso. Por eso es importante informar al administrador de antemano sobre cuál es su problema, para que el administrador pueda determinar cuánto tiempo debe agendar con el especialista correspondiente. Si se trata específicamente de la restauración de los dientes molares, de la función, son aspectos importantes. Por ejemplo, ya tienen un implante desde hace 5 o 6 años y en teoría todo parece estar bien. Externamente la corona no le satisface, o alguna condición en la cavidad oral cambió, surgieron antagonistas, nuevos implantes y es necesario rehacer las coronas. Entonces, para poder elaborar correctamente y de manera competente un plan de tratamiento para usted, necesitamos, como médicos que no le colocaron esos implantes anteriormente, obtener información sobre qué implantes tiene usted. Después de cada implantación recibe un pasaporte con la marca, modelo, diámetro, ancho y longitud del implante. Estos son factores muy importantes que nos permiten seleccionar correctamente las piezas de repuesto sobre las cuales se realizará la prótesis. Y si ya tiene implantes, el médico necesita precisamente esta información exacta para poder colocarle una nueva corona sobre ese implante. Pero para nosotros también es muy importante, si ya le faltan algunos dientes masticatorios, saber hace cuánto tiempo se realizó la extracción y por qué motivo. Y toda esta recopilación de información, incluso si todavía tiene radiografías antiguas de hace 5 o 6 años o si tiene algún otro tipo de información, quizá un extracto del expediente con los procedimientos realizados y sus motivos. Esa información también nos será de mucha utilidad. Y con mayor razón si en casa está usando una férula que le recetó otro doctor anteriormente. Esto es especialmente relevante para adolescentes que usan aparatos que modifican el tamaño de las mandíbulas. Todo esto es necesario traerlo a la cita con el dentista para que podamos evaluar visualmente lo que está sucediendo y en qué etapa se encuentra el tratamiento actualmente. ¿Cuál era el punto A inicial del especialista anterior y a qué punto B quería llegar? Según esto sabremos si seguimos ese camino o no. Nos estamos desviando hacia otro lado. Si acudes por una consulta, aquí hay un punto importante. Cuando un paciente llega a consulta con una duda estética, le pregunto, ¿qué no le gusta de su sonrisa? Muy a menudo veo una mirada de confusión. Bueno, solo quiero una sonrisa bonita. Esa no es una respuesta. Hay que entender qué es exactamente lo que no le gusta. El color, la forma, la sonrisa gingival o en general la posición y ubicación de los dientes, es decir, la curvatura directamente en el sistema dentoalveolar. Así que esos aspectos son muy importantes. Muy a menudo se realiza la primera consulta para definir ciertos criterios de estética para que correspondan a la realidad y a las expectativas. El paciente va a casa, regresa la próxima vez y así sucesivamente. Puede traer una foto de su juventud, una foto de su hijo diciendo, mira, mi hijo tiene exactamente los mismos dientes que yo tenía de joven, vamos a repetirlo. Así que todo esto sería genial traerlo en la primera cita, en la primera consulta. Incluso si les resulta difícil expresar de inmediato sus deseos durante la consulta, es preferible sentarse en casa frente al espejo, reflexionar sobre lo que desean cambiar y escribir esa lista de forma lógica en papel. Al ir al dentista solo digan, doctor, yo veo... No me gusta cómo está colocado mi diente central o no me gusta el color de mis dientes. Quiero que sean blancos como la nieve o quiero que sean más grandes o al contrario más pequeños. Y gracias a todas estas preguntas suyas podré hacer una consulta más detallada, realizar un examen completo y decir estos y estos puntos los podemos corregir, este punto lo podemos mejorar. Por ejemplo, necesitas un tratamiento de ortodoncia con brackets. Por eso, cuando hay diferencias entre expectativas y realidad, surge la insatisfacción con el tratamiento. O sea, pensabas que con las carillas te iban a corregir no solo el color y la forma, sino también la mordida, pero al final parece que no corrigieron la mordida, solo el color y la forma. Pues, ¿qué clase de tratamiento es ese? Esa es la solicitud más común, digamos, cuando el paciente viene y dice que quiere ponerse carillas. Obtener una sonrisa tipo Hollywood, pero al mismo tiempo agenda una consulta sin dar muchos detalles.
Entonces, si quieren recibir en la consulta, por ejemplo, un informe detallado o información sobre cómo va a cambiar su sonrisa en el futuro después de ponerse carillas, esas son dos consultas completamente diferentes. Para hacer una solicitud correcta necesitan decir específicamente qué es lo que quieren. Es decir, si quieren recibir una consulta sobre carillas, deben decirle al administrador: ¿tienen la posibilidad, por ejemplo, de mostrarme en fotos cómo me veré después de ponerme esas carillas? El administrador reservará más tiempo al agendar su cita con el doctor, porque deben fotografiarlo, escanearlo, crear el modelo 3D y modelarlo antes de presentarlo. Si solo viene a consulta para colocar carillas, le darán los mismos 30 minutos. Y lo que acabo de decirle, usted lo recibirá solo en la siguiente consulta, simplemente porque el doctor puede no tener suficiente tiempo para hacerlo aquí y ahora. Muy a menudo sucede que usted comenzó el tratamiento en una clínica y no está satisfecho con algo, o no le gusta el tratamiento, o simplemente quiere conocer otra opinión sobre el enfoque. En su caso clínico específico, debe reunir toda la información que le proporcionó el especialista anterior. Por lo general, cuando usted acude a una consulta en cualquier clínica moderna, le entregan un plan de tratamiento en el que se detalla qué procedimientos se realizarán en cada diente. Esto podría estar especificado. ¿Sabe cómo? Por etapas. Primero extraemos el diente o ponemos brackets, después colocamos coronas o un implante. En general, toda esta información vale la pena llevarla y mostrársela al especialista del que desea obtener una segunda opinión. Los pacientes cuentan que les dijeron que deben extraer el diente y poner algo ahí. Normalmente, cuando es de palabra, pasa como el teléfono descompuesto. Cuando profundizas en el proceso, te sorprende por qué el doctor recomendó extraer ese diente y el paciente está seguro de que era ese diente el indicado. Al analizar la información que él trae tras una consulta, notas que en realidad no es así. Pero, según el paciente, simplemente por un malentendido con el médico anterior, parece que algo no está bien. Por eso, toda la información que tengas del especialista anterior y el plan de tratamiento, incluso con el costo y todo lo demás, no debes ocultarla. A menudo los pacientes piensan: ¿y si no le muestro a este médico el plan que me hicieron allá y tal vez él me haga lo mismo pero más barato? Así no funciona, cada lugar tiene su política y costos propios. El tratamiento puede cambiar según los indicadores médicos. No vendemos sacos de papas, los tratamos a ustedes. Y existen ciertos estándares y criterios médicos por los cuales recurrimos a uno u otro método. Por lo tanto, el plan de tratamiento no se hace al azar y no es para formar una cantidad específica de dinero, sino precisamente para brindar una atención calificada. Traemos los planes de tratamiento con cifras, montos y numeración dental detallando qué sucederá con cada diente y solo así obtenemos una opinión clara y alternativa. Si no, insisto, es como el teléfono descompuesto. Cualquier consulta sin una tomografía computarizada en mano es simplemente una pérdida de tiempo, y si esa consulta además fue pagada, entonces es dinero tirado a la basura. Te explicaré por qué. Al acudir a una consulta con un terapeuta, un ortopedista, un ortodoncista o un cirujano sin una imagen, ¿no será así? Una consulta detallada, correcta y, lo más importante, adecuada, digamos, y mucho menos la elaboración correcta de un plan de tratamiento. Definitivamente lo van a mandar a hacerse esa imagen, y si en la clínica no hay un aparato para hacer una tomografía computarizada, va a tener que ir a otro lugar, hacerse la imagen y regresar de nuevo ahí. Es mejor hacerlo antes y llevarlo contigo. De lo contrario, solo es adivinar al azar, y no se puede hacer un diagnóstico correcto sin la confirmación de una radiografía. Y, por supuesto, respecto a las radiografías, ya lo mencioné antes, pero asegúrense de llevar también las radiografías antiguas, si las tienen, de 1 año, de 2 años, de 3 años. ¿Para qué sirve esto? La radiografía y la anterior. A veces pasa que un diente se trata, por ejemplo, lo trataron hace 2, 3 años con el diagnóstico de quiste, un proceso inflamatorio en la punta de la raíz. Parece que lo trataron, pero con el tiempo se verá si el resultado fue correcto. Es decir, comparando la información con la radiografía que tenías hace 2 o 3 años y con una nueva radiografía reciente, podremos entenderlo. ¿La situación con este diente está estancada? ¿O bien está ocurriendo activamente el desarrollo de un nuevo proceso inflamatorio? En pocas palabras, observamos todo esto en dinámica, gracias a que tenemos la radiografía anterior y la nueva. Esta probablemente sea la única lista de verificación que necesitas para una consulta dental primaria competente.